porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los martes y jueves en punto de las 19 horas con el doctor Julio Jiménez para contrastar todas las opiniones, todas las ideas, el análisis con una batería de especialistas, líderes de opinión, expertos en temas de seguridad nacional, política, ciencia, economía, deporte, salud, espectáculos. Acompáñenos martes y jueves, 19 horas, tiempo del centro. Acompáñenos en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez. Contrastemos ideas, contrastemos juntos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa Contrastando la Noticia con Julio Jiménez. Como siempre es un placer que nos acompañen en esta nueva aventura, en el análisis, en el contexto, en el debate sobre temas coyunturales en el ámbito político electoral. Esta tarde nos acompaña el prestigiado experto, especialista, el doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Abordaremos un tema coyuntural, un tema que ha generado polémica, debate, interés nacional sobre un hecho inédito histórico, la reforma constitucional, artículo 35, que mejor conocida como la revocación de mandato del próximo 10 de abril. Será verificativo este ejercicio de democracia participativa en donde los mexicanos podríamos estar ejerciendo un legítimo derecho a evaluar los buenos o los malos resultados del mandatario en turno, del titular del Ejecutivo Federal. Sin embargo, este ejercicio en este primer ejercicio de democracia participativa, tal parece que es ocioso, es innecesario y por demás oneroso, ya que atendiendo al artículo 14 constitucional, este principio de no retroactividad, pues se aplica en beneficio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Obviamente, la imparcialidad, la autonomía y la independencia y los criterios del Instituto Nacional Electoral han garantizado la imparcialidad en sus determinaciones y en la resolución respecto al reconocimiento democrático en los últimos procesos electorales. Morena ha sido el gran beneficiario y el gran acreedor de este importante avance democrático en México. Aquí, en Contrastando Ideas, platicaremos con este gran especialista y líder de opinión, Marco Antonio Baños, aquí en Contrastando la Noticia. Acompáñenos. Y bueno, pues como habíamos prometido precisamente en este lanzamiento de esta sección, los contrastes pues de la justicia político y electoral, hoy nos acompaña un prestigiado, pues un experto, un hombre reconocido y respetado en el ámbito político y electoral. Y sí, estoy hablando del exconsejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor Marco Antonio Baños, a quien siempre es un gusto, siempre es un placer platicar con un gran amigo. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Julio. Qué gusto saludarte y, por supuesto, a tu amplio auditorio. Gracias, Marco, muy amable. Pues efectivamente es un contexto pues inédito, un escenario histórico, la implementación de una reforma constitucional, artículo 35, en este ejercicio de democracia participativa, la revocación de mandato ha generado polémica, debate institucional e incluso ya resoluciones de carácter pues constitucional que han obligado al Instituto Nacional Electoral pues a ajustarse a un tema más de carácter político electoral que en un escenario de justicia presupuestal. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Marco? Bueno, creo que lo dices de manera correcta. El primer ejercicio de revocación de mandato que se está organizando en México tiene características que son muy peculiares, que son muy propias del entorno mexicano y que si bien fue un acierto incorporar a la Constitución primero y luego emitir la legislación correspondiente para que
la revocación de mandato quede como una opción a un ejercicio de democracia directa participativa. El hecho concreto es que este ejercicio en lo particular tiene características que creo que vale la pena puntualizar. Por un lado, no se trata de un ejercicio ciudadano. Las revocaciones de mandato son finalmente una posibilidad de mecanismo concedido a los ciudadanos para que sometan a rendición de cuentas a aquellos gobernantes que consideran que no están cumpliendo adecuadamente con sus funciones. Sin embargo, en el caso concreto de México, en mi opinión, dista mucho de ser un ejercicio ciudadano. No han sido los ciudadanos los que han salido desbordados a juntar las firmas, el 2 bueno, el 3% de esta lista nominal, que son 2.7 millones de personas. Ahora ya hay mucho más que esa cifra, pero no fueron los ciudadanos individualmente considerados. No fuiste tú, no fui yo, no son las personas quizá que nos están escuchando, sino fueron organizaciones, en mi opinión, cercanas a Morena y al gobierno, las que buscaron tener la posibilidad de reunir las firmas y activar el mecanismo ante el Instituto Nacional Electoral. Además de que, bueno, solo por citar un ejemplo, el propio presidente de la República en el discurso del pasado 1 de diciembre, cuando cerró lo que en su opinión fue el informe, pues hizo un llamado para que la revocatoria de mandato se pudiera concretar, porque en su opinión hay que dejar bien aceitados los nuevos mecanismos de la democracia. Y quizá en eso tenga razón. El punto es que al final de cuentas se volvió una iniciativa presidencial que fue implementada por la gente cercana al presidente, por su partido, por organizaciones que les son afines, y el propio llamado de Mario Delgado, que les pidió a los legisladores salir a la calle, organizó los famosos comités de defensa de Morena, de la Cuarta Transformación, pero al mismo tiempo le metieron primero a los nombres de las personas que podían recabar formalmente las firmas, habiéndose acreditado ante el INE, y luego, por supuesto, ya en sí mismas las firmas, estos 11.1 millones en papel y en la aplicación que se entregaron al Instituto Nacional Electoral, y que dan como característica pues que hoy tengamos ya 25 estados con el 3% de su lista nominal y más de 3 millones de firmas que obviamente sobrepasan el umbral pedido por la legislación. Así que es una iniciativa más presidencial, más del poder que de los ciudadanos, y que tiene como propósito llevar a cabo un ejercicio de medición oficial, lo quiero decir así, porque López Obrador lo que está buscando es que el INE como autoridad electoral, con una popularidad que también es muy alta, el INE tiene más de 60% de aceptación ciudadana, pues salga, organice esta revocatoria de mandato y le diga al presidente de la República que pues de los que vayan a votar, pues él es el hombre más popular de este país. Él quiere tener ese respaldo, ¿no? Con estas encuestas hechizas, extrañas, que luego no sabemos ni cuál es la metodología, ni quién las aplicó, y que te dicen que, por ejemplo, para la selección de los candidatos de Morena ganó X o ganó Y, pero nunca hay una demostración fehaciente de que son ellos. Y esto mismo se demuestra en el hecho de que los propios aspirantes a los cargos, por ejemplo, de gobernadores, impugnan las encuestas. Entonces, López Obrador quiere un documento más institucional, un resultado obtenido por la autoridad, y entonces quiere tener ese respaldo para poder conducir la segunda parte de su mandato y obviamente la sucesión presidencial que él mismo adelantó. No se trata entonces el ejercicio pleno de derechos estrictamente ciudadanos. No son los ciudadanos que no están conformes con la Cuarta Transformación los que están pidiendo que se vaya López Obrador, son los que quieren que se quede, que se haga la revocatoria de mandato. Es contradictorio frente a la naturaleza del ejercicio de revocación de mandato que tenemos, Julio. Estamos platicando con el doctor Marco Antonio Baños, y luego a dudas es una voz autorizada, un hombre que conoce, que sabe, que entiende de estos procesos político-electorales y que conoce perfectamente también las intenciones político-electorales del gobierno de la Cuarta Transformación, y conoce también de las grandes responsabilidades históricas del Instituto Nacional Electoral. Marco, ¿no te parece más que es un ejercicio de estrategia mediática, política y electoral, más allá de cumplir con esta importante, yo diría, oportunidad de democracia participativa? Porque además, permíteme
hacer, no sé, corrígeme si estoy equivocado, el artículo 14 constitucional pues contempla el principio de no retroactividad en perjuicio del presidente en este caso que nos ocupa, así que el resultado que fuera, cualquiera que fuera el resultado el próximo 10 de abril, pues si se saliera a votar más del 40% del padrón nacional electoral, pues de todas maneras el señor presidente va a continuar hasta 2024, así que me parece ocioso, oneroso e innecesario este ejercicio de revocación de mandatos que le podemos llamar así. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Marco? Bueno, yo coincido en la interpretación de lo que significaría la aplicación de la revocación y lo que rigen como principios generales a las normas que se emitieron para esto. Claro que si el 40% de los electores fueran a las urnas y mayoritariamente decidieran que se fuera López Obrador, pues él tendría la posibilidad formal, le asistiría la norma para incumplir su palabra, porque tú recordarás que dijo, incluso usó una expresión en el sentido de que si no se juntaba el 40%, el 20% o el 30% sí, pues entonces si la mayoría decía que se iba, él se iba a ir. Ahora tenemos una serie de situaciones que están en medio también de la revocación, porque para empezar, el Instituto Nacional Electoral, cuando pierde el diferendo con Morena y con las organizaciones afines a Morena, respecto a que se tenía que usar solamente la aplicación y solo en alrededor de 254 municipios se usarían las copias en papel, pues, y el tribunal dice que no, que tiene que aceptar indistintamente el papel o la aplicación, pues entonces el INE decide modificar la fecha que originalmente estaba prevista, que si no me equivoco era el 21 de marzo. Ese 21 de marzo pues tiene un significado especial para López Obrador, porque pues todo el mundo sabe que conmemoramos el natalicio de un prócer de la patria, y el INE la recorrió por razones de logística para que tuviera más tiempo en la revisión de las firmas para el día 10 de abril. Entonces, pues nada más que ocurre que el 10 de abril es Domingo de Ramos, es el día en el que inicia la Semana Santa, que va del 10 hasta el sábado 16, si no me estoy equivocando, del mes de abril. Entonces, en pleno inicio de la Semana Santa, López Obrador estará en la boleta electoral haciendo campaña, porque además él sabe perfectamente que el índice de popularidad que él tiene, esta aceptación ciudadana que él tiene, no es la misma que tienen los aspirantes a la presidencia, pero tampoco es la misma que tienen los aspirantes a las gubernaturas. Tú revisa cómo en algunos estados, si bien es cierto que hay diferencias importantes en 5 de ellos para favorecer en los ejercicios demoscópicos que se han publicado a los aspirantes de Morena, es un hecho concreto que la popularidad de López Obrador no se traspasa de manera automática a estos otros candidatos. No, lo que sucede es que él es el popular, pero si tú revisas, por ejemplo, las tablas de intencionalidad de voto respecto de los aspirantes a la presidencia, llámese Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, como tú le quieras poner de nombre, incluida la señora que es la más popular, le vamos a meter unas comillas, pues no llega al 30% de intención de voto por ella. Entonces, le preocupa mucho eso a López Obrador, le preocupa que la gente lo siga aclamando, que lo siga invistiendo de esta popularidad que él tanto presume y que a él le sirve bajo el pretexto de que es importante dejar el precedente, vuelvo a insistir, para impulsar a sus candidatos, toda proporción guardada, pues es aquel tema de Juanito que tú recordarás cuando Clara Brugada, ¿no? Y López Obrador se para en una tribuna para decirles, va Juanito, pero después él va a renunciar y va a ser Clara, como ocurrió, ¿verdad? Entonces ahora quiere tener ese mismo respaldo desde la tribuna de la presidencia de la República. Y bueno, de pasadita, pues le tendió no una tormenta perfecta, sino una trampa perfecta al INE. El INE quedó atrapado entre la falta de aprobación del presupuesto, entre los propios diferendos internos del INE, los números que no le cuadran al propio INE respecto de su presupuesto, pero sí con un argumento a favor, que es
el hecho de que el INE no dispone de la totalidad de los 3.830 millones que dice el instituto que costaría la revocación de mandato. Entonces le dice que no. Morena desahoga una estrategia jurídica que le es favorable, que le permite obtener triunfos contundentes. Primero, el acuerdo del ministro Alcántara, que dice que no puede suspenderse la revocatoria, porque todavía no había el umbral de las firmas, y como eso era un hecho incierto, pues el INE debía continuar revisando si se podía o no ahorrar de su propio dinero. Luego vino el acuerdo de la comisión de receso, dos ministras ahí, que dijeron que estaba vigente el acuerdo del ministro Alcántara y que por tanto el acuerdo del INE, posponiendo algunas actividades posteriores a la verificación de las firmas, pues quedaba sin efecto. Y luego la sala superior, que hizo también ahí una cosa bien extraña, la del Tribunal Electoral, que revoca el acuerdo del INE, pero que al final de cuentas le da al INE la posibilidad de ir a la Secretaría de Hacienda. Pero fíjate bien en esto, Julio, en esa sentencia, la sala superior dice que la Secretaría de Hacienda podrá contestar de manera fundada y motivada. ¿Qué cosa va a contestar de manera fundada y motivada? Pues que no hay dinero. Va a fundar y motivar la negativa de los recursos, que además ya lo dijeron públicamente, este intercambio amistoso de comentarios de la semana pasada entre la ministra, exministra y hoy senadora Olga Sánchez Cordero, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, y Lorenzo Córdoba, pues la verdad es que eso es la pura pantalla, para decirlo coloquialmente, porque en rigor el secretario de Gobernación dijo que no tenían recursos y dijo claramente lo mismo que López Obrador. No van a desviar el dinero de la política social del gobierno López Obradorista hacia la revocatoria de mandato. Entonces, el INE quedó atrapado entre esta estrategia jurídica, donde finalmente pues Morena gana y donde además pues el INE queda en una especie de encrucijada que lo coloca en un dilema respecto a que si la revocatoria sale bien o si la revocatoria sale mal, si van muchos o van pocos, pues de todas maneras el INE va a ser vapuleado y es un catalizador hacia la reforma electoral. Este es un tema que particularmente contigo en tus diversos espacios de análisis hemos comentado, y yo sigo convencido de que con independencia del resultado, la revocatoria de mandato va a constituir el catalizador, el impulso definitivo que necesita una de las tres reformas estratégicas de López Obrador, la electoral, ¿no? Para modificar al INE en atribuciones y en integración, ojo, en integración, es decir, en designación de los consejeros, y la energética, que ya está en proceso de discusión, y el tema de la Guardia Nacional, que le quedan ahí algunos aspectos todavía por regular, pero el INE quedó atrapado y el INE, en mi opinión, no va a salir bien librado, menos ahora con estas pésimas ocurrencias, perdón que lo diga así. Yo tengo especial afecto por el Instituto Nacional Electoral y creo en la necesidad de salvaguardar a una institución que es clave para la democracia mexicana. Pero ese tema de al chipotle, la verdad de las cosas es que demerita, desmerece en el contexto del debate público a una institución que debería de ser exactamente lo contrario. Es una institución que promueve la cultura cívica, la educación cívica, y entonces terminas, digo, no hace falta que yo en tu espacio explique qué significa el chipotle, porque sabemos muy bien que forma parte de la, pues sí, de la alburología que caracteriza al pueblo de México. Que lo ponga en una campaña institucional el INE, a mí me parece francamente inaceptable, por decirlo menos. Es una pésima ocurrencia que en lugar de ayudar, pues le ha generado una reacción tremenda al Instituto Nacional Electoral. Estamos platicando precisamente un tema coyuntural, un tema de gran importancia y de relevancia, donde el Instituto Nacional Electoral está viviendo una encrucijada, está siendo correlado con una estrategia política federal, está siendo acotado ante sus facultades de autonomía e independencia. ¿Quién ha sido el gran beneficiario en los últimos 10 años de esta autonomía, de esta imparcialidad, de esta constitucionalidad como órgano árbitro electoral?
Vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando con el doctor Marco Antonio Baños. No se cambie, regresamos. Y bueno, pues como les comentábamos, estamos platicando con un verdadero especialista, un experto en temas de carácter electoral, el doctor Marco Antonio Baños, que nos hace favor esta noche de explicarnos este escenario, este contexto que hoy enfrenta este organismo constitucional autónomo. Efectivamente, el Instituto Nacional Electoral vive una encrucijada, ha sido acorralado por una estrategia maquiavélica por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Sobre todo ha sido sujeto a una constante descalificación en la antesala de una reforma electoral. Doctor Marco Antonio Baños, ¿quién ha sido el gran beneficiario de esta imparcialidad, de esta autonomía, de esta independencia, de este respeto a este importante avance democrático en México? ¿Quién ha sido el gran beneficiario de este escenario que ha garantizado el árbitro electoral? Bueno, lo pongo en varias dimensiones. Primero, por supuesto, el país que ha tenido estabilidad política con la organización de elecciones imparciales, creíbles, que por la vía de esos resultados ha impedido que los mercados se generen en términos de problemas para el país, pero también ha sido un árbitro que ha favorecido a los ciudadanos en tanto ha respetado el voto y por supuesto a los partidos mayoritarios que en diversos turnos, pues el PRI, el PAN, ahora Morena, pues han sido los principales beneficiarios y lo quiero decir así, no porque el Instituto Nacional Electoral o cualquier árbitro electoral, sea jurisdiccional o administrativo, sean los OFLES o el INE, sean los tribunales estatales electorales o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no porque ellos hagan una concesión gratuita a los partidos políticos, sino porque le levantan la mano a aquellos candidatos que obtienen el triunfo en función de los votos mayoritarios depositados en las urnas por los electores, porque estas autoridades cuentan los votos y los cuentan bien, porque el tema del 2006, pues es una falacia y lo quiero decir con toda claridad. No, ganó el Partido Acción Nacional en ese momento y lo dijeron tanto el IFE en ese momento, yo no trabajé para el IFE en ese año, correcto, pero lo dijo el IFE y lo dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero particularmente Morena, en el lapso que va del Instituto Nacional Electoral, es decir, de 2014 para acá, léase 2015 en términos de resultados electorales a la fecha, pues es un partido que ha venido en un proceso de crecimiento que se ha estado arraigando en el contexto del país y que ha hecho un trabajo, por un lado, el asunto que le toca a los activistas de Morena, de tener las alianzas que necesita para poder crecer, consolidar, hacer que madure el partido, y por el otro, un partido que se ha beneficiado de que el árbitro electoral se ha mantenido imparcial, autónomo, diciendo quiénes ganan, y esos han sido los candidatos de Morena. En la presidencia de la República, en la mayoría de los estados, ahora Morena gobierna 18 estados, gobierna la mayoría, o tiene, digamos, la mayoría en la mayoría también, perdón por la redundancia, de los congresos locales, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es un partido que, vamos, en muy poco tiempo se está convirtiendo en la segunda edición, toda proporción guardada, para que los morenos no empiecen a decirme cosas, de lo que fue el PRI en esos años de partido hegemónico. Este es un partido hegemónico finalmente. Es un partido que tiene el control de los congresos, que tiene una enorme cantidad de los ayuntamientos y que ahora en un proceso local donde habrá la renovación de 6 gubernaturas, pues según las encuestas también llevan la mayoría por lo menos en 5 de esas gubernaturas. La que parece muy clara para el Partido Acción Nacional es el estado de Aguascalientes, la gubernatura de Aguascalientes, que ahí hay casi 20 puntos de distancia en las encuestas entre los aspirantes del PAN y los de Morena. Pero si tú revisas el resto, salvo Durango, que me genera a mí cierta duda, porque en Durango Morena no tuvo triunfos importantes en el 2021. Ahí volvió a ganar el PAN en los ayuntamientos y obviamente en las diputaciones federales. Y pese a que las encuestas dicen que podría ganar el candidato del partido de Morena, pues podría llevarse la sorpresa
y que sea el panel que refrende ahí. Por eso yo digo, cuidado con Durango, puede haber una sorpresa. Y luego están los dos estados emblemáticos que siguen siendo reductos del PRI, que son Oaxaca e Hidalgo, que nunca han tenido un gobierno distinto al del PRI, pero que hoy día, si tú revisas las encuestas, pues el caso concreto de ambas entidades, pues tienen hasta 20 puntos arriba a los candidatos de Morena, con independencia de los nombres. Claro. Entonces, es un partido que se ha beneficiado de esa actuación imparcial, de contar los votos bien, de decir con apego a las normas y a la institucionalidad quién ha ganado. Y si ganan los candidatos de Morena, pues el INE o los OPLES o los tribunales dicen que ganaron esos, no otros. No hay forma de hacer ahí cosas de trucos para que ganen otros. Ganan los que tienen la mayoría de los votos. Esa parte me parece que ha sido fundamental. Sí tenemos un árbitro que debe ser defendido, en mi opinión, Julio. Tenemos un árbitro que significa un garante del proceso democrático, de su consolidación, y que creo que no puede estar a la deriva de los vaivenes en el debate político y de las ocurrencias o preferencias que tengan los gobiernos y los partidos que tengan el control en el momento que sea, en este caso Morena y el presidente López Obrador. Totalmente de acuerdo, doctor Marco Antonio Baños. Me gustaría que la próxima semana hiciéramos un análisis más profundo sobre, en este momento están los registros para los precandidatos y obviamente están los debates internos en algunos partidos como en Movimiento Ciudadano, en donde vemos en Quintana Roo desde un actor empresario, vemos un senador, vemos un exgobernante, vemos rostros, vemos personajes distintos. ¿Será esto la constante, buscar estos nuevos rostros, estos nuevos personajes que salen de la farándula, del deporte, que son famosos y que con ellos podría incluso ganarse estos estados? Me gustaría que pudiéramos analizar este tema la próxima semana, doctor. Con mucho gusto, Julio. Supongo que te refieres a Palazuelos, en el caso que podía ser candidato de la coalición del PAN y PRD, y que al final parece será postulado por Movimiento Ciudadano. Pero sí, con mucho gusto lo hacemos. Hay una gran lista. Y creo que es un buen momento para eso. Muchas gracias, doctor Marco Antonio Baños. Yo, como siempre, agradecido por su amistad, por su confianza, por compartirnos su conocimiento y sobre todo por ser amigo de este modesto espacio Contrastando la Noticia. Le mandamos un fuerte abrazo y espero que la próxima semana poder seguir platicando con usted, doctor. Claro que sí, Julio. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de esta primera etapa en la sección Los Contrastes de la Justicia Electoral, con una voz autorizada, con el doctor Marco Antonio Baños. Los esperamos, ya saben, próximo jueves en punto de las 19 horas. Y claro, la segunda parte ya me están recordando aquí en redes sociales. Daremos el seguimiento en materia electoral el próximo martes con el doctor Marco Antonio Baños. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta la próxima.